Está con nosotros aquí en la cabina el señor Carlos Díaz Rosillo, ex asesor del presidente Donald Trump, exdirector de políticas públicas de la Casa Blanca, nada menos, donde se encargaba de supervisar la aplicación de la política de seguridad nacional, pero además fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom, es decir, un centro de pensamiento en la Universidad Internacional de la Florida que promueve, entendemos, el pensamiento liberal. Muy buenos días. Buenos días, qué gusto estar de vuelta con ustedes. Buenos días. Buenos días. A ver, recientemente el gobierno del presidente Trump se ha visto envuelto en una serie de problemas. Hay quienes dicen que el señor Trump ha tocado un punto de inflexión, sobre todo por el tema, hay varios temas, el tema de ICE, sobre todo, que es el que nos toca directamente, digamos, como uno de los países que tiene personas que no se encuentran seguramente en la situación regular que se requiere para el gobierno de los Estados Unidos, pero además todo este escándalo de, por ejemplo, la divulgación de los documentos que no se conocían en torno al escándalo de Jeffrey Epstein. ¿Cómo observa usted esta nueva etapa en la relación del gobierno de los Estados Unidos con los que vendríamos a ser sus socios en América Latina, concretamente con el Perú, por ejemplo? Bueno, el presidente Trump publicó, la Casa Blanca publicó hace 3 meses, en noviembre del año pasado, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, donde deja muy claro que por mucho tiempo Estados Unidos abandonó a la América Latina y que eso cambia con esta llegada de vuelta a la Casa Blanca del presidente Trump y pone a la América Latina y el Caribe como un eje principal de su política exterior. Y eso se ve reflejado no solamente en lo que pasó en Venezuela, pero en esta nueva designación muy favorable al Perú como socio estratégico fuera de la OTAN. Así que yo creo que vamos a ver a un presidente que le va a prestar mucha más atención a la América Latina y que va a llenar un espacio que por muchos años Estados Unidos dejó vacío y que los chinos, de una manera muy inteligente, muy estratégica, empezaron a llenar. El impacto sobre esto último que nos ha dicho, ¿cuál es para nuestro país concretamente? Digo, para que quienes nos están escuchando en este momento lo entiendan mejor. Yo creo que la foto que publicó nuestro gran embajador ayer almorzando con el presidente Gerí lo dice todo, ¿no? Esta imagen que deja claro que ha cambiado el menú y que no es aceptable que los gobiernos de la región tengan a China como socio comercial número 1, ya desplazando a Estados Unidos en muchos países de la región. Y aquí llega el presidente para decir: queremos ser el socio preferencial, no solamente en tema comercial, sino militar, político, hasta cultural. Así que Estados Unidos regresa al liderazgo, no solamente en el mundo, sino particularmente en el hemisferio occidental. Esa puede ser una buena, pero al mismo tiempo una mala noticia. ¿Cómo marcha el tema del acuerdo con Rusia, por ejemplo, que empieza a perder vigencia, ¿no? Finalmente creo que caduca el acuerdo y por lo tanto esto podría implicar que de repente tengamos a 2 potencias con carta libre para empezar una guerra armamentista, podríamos hablar de ello, llegar al nivel de la inversión y de la investigación en armas nucleares. Yo ya no veo a Rusia como una potencia mundial, es una potencia en decadencia, ciertamente tiene el arsenal nuclear más importante del mundo, aún más que Estados Unidos, pero es una potencia en decadencia. Yo creo que aquí tenemos un orden global muy parecido al de la Guerra Fría en cuanto a su bipolaridad, pero esos dos polos son Estados Unidos y China, ya no Rusia. Al colapso de la Unión Soviética, Rusia comienza una espiral de decadencia económica y en este momento está bastante preocupado por el tema de Ucrania. Las intervenciones en América Latina, si siguen todavía desestabilizando, yo creo que no tienen la intensidad que tuvieron. Yo creo que el gran rival aquí es China, no Rusia. Señor Díaz Rosillo, usted ha hecho referencia al documento sobre seguridad nacional, sobre estrategia para una nueva seguridad, que ha sido publicado en efecto hace unas semanas, en donde se prioriza el tema de América Latina, pero justamente se está priorizado desde el punto de vista de la seguridad nacional. Por el énfasis ha estado puesto en drogas y criminalidad transnacional. No está puesto en las relaciones económicas y comerciales. Por otra parte, usted dice que no es tolerable que el gobierno peruano
tenga como principal socio comercial a China, pero no es el gobierno, es la sociedad. Es una sociedad liberal en lo económico y que tiene una constitución que garantiza igualdad entre los inversionistas nacionales y extranjeros, de manera que si hay inversiones chinas, no es el gobierno peruano que las ha conseguido ni que las ha gestionado, es la posibilidad que nuestros recursos ofrecen y la ausencia de inversiones norteamericanas, como lo ha dicho. Eso no tiene que ver directamente con la seguridad nacional, pero es la realidad económica que vivimos todos los días, ¿no? Creo que tenemos que ir a una pausa, Mávila, y son las 8 ya, con 14 minutos. Díaz Rosillo nos conteste a esto, que es el distingo entre los intereses políticos y de seguridad nacional de Estados Unidos, que los hemos visto desplegarse en acción en Venezuela, en particularmente, y en el Caribe, pero nos interesa el tema comercial. Hay una voluntad no de ordenar que las empresas inviertan, que eso no lo hacen ustedes, pero de favorecer o promover. Nos lo contestará el señor Díaz Rosillo dentro de unos instantes, después de la pausa. Estamos conversando con el señor Carlos Díaz Rosillo, quien ha sido asesor político de la Casa Blanca durante el primer mandato de Donald Trump y que actualmente es el presidente de una fundación liberal llamada Adam Smith, como el fundador del liberalismo, en Florida, y está en el Perú por un seminario, por un curso internacional del cual nos dirá algo después. Pero antes tenía que aclararnos los alcances de la relación entre Estados Unidos y América Latina, tal como han sido definidos en el nuevo documento sobre seguridad nacional, que prioriza los aspectos vinculados con el tráfico de drogas y con la criminalidad organizada transnacional. Por eso quisiera que me digas el mismo énfasis que Estados Unidos ha puesto en eso hasta ahora, tal y como hemos visto expresado sobre todo en Venezuela y en algunas declaraciones del presidente Trump sobre Panamá y sobre Canadá, si el mismo énfasis se pone en la promoción de las relaciones económicas y comerciales que, como sabemos, han retrocedido mucho por parte de Estados Unidos durante los últimos años. Yo creo que en dos palabras, absolutamente sí, tiene que ver mucho. Todo está interrelacionado. Obviamente es una estrategia de seguridad nacional y ahí se dice claramente que prestarle más atención a la América Latina es parte es importante para la seguridad nacional de Estados Unidos. Mencionaste el tema del crimen organizado, el narcotráfico, también falta el tema de migración. Todo eso va unido y para que funcione tenemos que tener relaciones comerciales favorables. Mencionaste antes de la pausa el tema de que no son los gobiernos los que entran en estas relaciones, sino las empresas. Sí, pero muchas veces con el apoyo del gobierno, con incentivos del gobierno. Y si bien desde el punto de vista de Estados Unidos el gobierno americano no va a poder exigir que una empresa americana venga e invierta en el Perú, puede dar incentivos para que esa empresa sí entre en la licitación. Lo que pasó en el puerto de Chancay, por ejemplo, no es que la empresa, entre comillas, porque no es una empresa, este organismo del Partido Comunista Chino se llevó la licitación y se la llevó a una empresa norteamericana. No, es que la empresa norteamericana ni siquiera entró en la licitación, estaban totalmente ausentes. Y lo que ahora tenemos que hacer es cambiar eso para que empresas norteamericanas vean al Perú como una opción viable para invertir. Claro, por ejemplo, en Corío o de pronto elaborando otro tipo de acuerdos comerciales, más allá del TLC, de repente. Ahora, el día de la fotografía, que se publica la fotografía, creo que es ayer o anteayer, el embajador Bernie Navarro publica una fotografía con el presidente José Gerí. Tienen ambos el plato servido y hay una hamburguesa, ¿correcto? Hamburguesa americana. Una hamburguesa americana porque además tiene queso, ¿no? Una cheeseburger. Y dice, cambiando el menú, compartiendo una hamburguesa americana, faltó ponerla en negritas, ¿no? Faltó poner americana en negritas con el presidente del Perú. La fotografía tiene un mensaje potente. Así es, muy claro. Lo que dice, al decir cambiar el menú, hace alusión directa a los vínculos entre el presidente Gerí y las empresas chinas que se han ventilado públicamente, ¿correcto? Y luego subraya compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú. Ahora, ¿quién eligió el menú? El embajador. Yo me imagino que el embajador, no lo sé, hay que preguntarle. Claro, ahí está la clave de la foto, ¿no? Si es el embajador el que dijo, ¿sabes qué? Gerí, ven aquí, siéntate, olvídate de ir a visitar un chifa
que ahora comemos cheeseburger. Pero independientemente de quién eligió el menú, que me imagino que fue el embajador, el presidente aceptó el menú y aceptó tomarse la foto con este nuevo menú. Yo creo que también es un mensaje muy claro de que el gobierno del Perú, de una manera muy acertada, está aceptando esta nueva realidad de que para el presidente Trump o estás conmigo o estás en contra de mí. Y ese es el mensaje que está mandando. Es la sensación que nos da la foto. Así es. Porque además el embajador Navarro es un hombre alto, ¿no? Sí, un hombre de negocios también, un hombre que entiende. Es un hombre alto, sí. Y aquí se le ve incluso más alto que el señor Gerí, ¿no? Y además creo que cuando llegó dijo, ¿vamos al chifa o algo así? Vamos a comer chifa como una también de las satisfacciones que le aportaba el Perú, además del recuerdo de su matrimonio con una peruana. Bueno, pero el mensaje, a ver, estaba clarísimo, ¿no? Muy claro, y el menú simbólico con esta hamburguesa creo que representa muchas cosas más. Inversiones norteamericanas, esta designación que mencioné como socio estratégico fuera de la OTAN también, y todo va a depender de cómo actúa el gobierno del Perú. Y no solamente este gobierno, que es un gobierno de transición, sino el gobierno que va a tomar posesión en pocos meses. Y aquí yo creo que los peruanos tienen que tener muy claro que elegir a alguien que entienda la importancia de la relación con Estados Unidos es clave para el futuro económico y político del Perú. ¿El embajador Navarro es diplomático de carrera? No, es empresario, como el presidente Trump. Es empresario, sí. Entonces es un embajador, digamos... Político. Sí, un embajador político que es cercano además al secretario de Estado. Absolutamente. Y aquí hay una gran... hay que resaltar esto, porque un embajador diplomático de carrera dibuja de entre las líneas. No se va a salir del protocolo, si bien representa los intereses de su país, sea cual sea el país, no es lo mismo que un embajador político que tiene acceso al secretario de Estado, que tiene acceso al presidente y que habla con autoridad no solamente institucional, sino de ese acercamiento personal a los que toman las decisiones, en este caso el presidente Trump. Ahora, es interesante porque podríamos percibir de pronto en la fotografía que más allá de tender lazos o fortalecer lazos de amistad, hay una suerte de advertencia. Gerí, cambias el menú. Así es. Entonces, la pregunta es, para establecer una relación igual a igual, que la idea es que seamos países socios, no que se imponga necesariamente, sino que cualquier acuerdo que se suscriba o cualquier inversión que se realice beneficie a ambos países por igual. La pregunta es, ¿podemos confiar cuando hay una política, por ejemplo, de los Estados Unidos de subir aranceles a pesar de que tenemos un tratado de libre comercio firmado? Bueno, pero los aranceles, los pocos que hay hacia Perú son los mínimos de cualquier otro país. Así que a Perú le ha ido bastante bien en este tema de los aranceles. Y aquí una de las razones, podemos hablar de los aranceles toda la hora, pero una de las razones, yo escribí un artículo hace poco en donde mencionaba las 5 razones por los aranceles, pero una de ellas es el tema de reciprocidad. No tiene que ver tanto con el Perú, sino con otros países, pero para el presidente Trump se le hace muy lógico que si hay países que le imponen aranceles a Estados Unidos tiene que responder de la misma manera. Que no es el caso del Perú, porque tenemos no es el caso del Perú. En un tratado de libre comercio. Así es. Y lo que nos ha sorprendido, para no decir decepcionado, es que los términos de ese tratado de libre comercio no hayan sido respetados. Bueno, pero la gran mayoría de los productos entran y salen sin aranceles. Hay solamente un número muy limitado de productos que tienen aranceles y tienen el menor arancel de cualquier otro país del mundo. Así que a Perú le ha ido bastante bien en ese tema. Por otra parte, antes de hablar sobre política peruana, por favor, sí, quería preguntarle sobre este curso para el que ha venido usted, que es el motivo oficial de su viaje, en el que participará, tengo entendido, también el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, así es, con el ministro del Interior de El Salvador y el expresidente ecuatoriano, Guillermo Lasso. Así es. Ahí lo que veo es que hay una diferencia entre gestiones presidenciales como la de Uribe, que fue muy reacio a la negociación para parar una guerra, con la oposición del caso de El Salvador, donde hubo una larga guerra civil contra una guerrilla también. Así es. Uno de cuyos miembros finales ha sido Bukele, porque no hay que olvidar que Bukele comenzó en la izquierda y comenzó siendo el alcalde de la capital, respaldado por Frente Farabundo Martí. ¿Cómo cree usted que va a discurrir este curso entre personas que se opusieron tenazmente a un acuerdo negociado con la guerrilla para obtener la paz, cosa que hizo su sucesor con el apoyo de Estados Unidos, y personas como Uribe, que se opuso a eso?
Pero el denominador común es que todos estos casos, mencionaste algunos de ellos, hay otros invitados especiales, tanto que han ocupado cargos importantes de seguridad como que están ahora en su cargo, como el ministro de Seguridad de El Salvador que mencionaste, el ministro del Interior del Paraguay, tienen algo en común. Han implementado políticas públicas que han funcionado. El tema del Paraguay es muy claro, el tema de El Salvador, bajo el liderazgo del presidente Bukele y del ministro de Seguridad, El Salvador pasó de ser el país más inseguro de la América Latina al más seguro y uno de los más seguros del mundo, con unas políticas que funcionan. Y la idea es traer a gente que han implementado políticas públicas diferentes, como bien mencionas, pero que han funcionado. ¿Por qué? Porque hoy día para el Perú el tema de la seguridad es imprescindible y la idea es poder nutrir a los participantes de información para que puedan implementar aquí políticas públicas para que el próximo gobierno, sea quien sea, pueda tener la oportunidad de dar al peruano de a pie esa satisfacción de poder salir a la calle, o esa tranquilidad de salir a la calle sin tener miedo a que lo asalten. Ya se hizo en los 90, se puede hacer de nuevo. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana. Gracias. Éxitos en el evento que del que forma parte, como ya mencionó Fernando. Así que esperamos tenerlo más adelante también para seguir abordando estos temas, sobre todo cuando se produzca finalmente la primera vuelta, la segunda vuelta y acompañar el proceso electoral que me imagino van a seguir ustedes milimétricamente. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias también.